Varios colegas periodistas han hecho entrevista a favor de la fauna, la pesca de colectivo Cabos. Intentar levantar la voz, no solamente en Villavín, no solamente en el Guayas, sino que en todo el país. Y lo que está pasando justamente con esta contaminación marina, que estamos contaminando fuentes de alimento. Si pensamos que lo que hacemos hoy no cambia el mundo, estamos equivocados. Hoy ustedes van a decirle al mundo, ojo, de que también quieren la limpieza de la playa pescando. Y demostrar que existen buenas prácticas ambientales como estas. Los residuos que generamos como sociedad están causando una grave problemática en el planeta. Ante esta preocupante situación, el reciclaje y la economía circular se presenta como una opción viable en efectos positivos y a corto plazo. Bienvenidos a nuestro Café Cultural. El día de hoy hablaremos sobre el tema del reciclaje y la economía circular, esto en conmemoración al Día Internacional del Reciclaje que se celebra cada 17 en el mes de mayo. Tenemos que presentar a nuestros dos panelistas, como es el magíster Sergio Moraga, quien es director creativo en España, en Chile y Ecuador, consultor ambiental en empresas tanto nacionales como internacionales, fundador de colectivos Cabos y actualmente es el director de creativos en Paradise. Y también tenemos como un homenaje a él, ha sido premiado por lo que es la campaña Bandera Honesta. También tenemos a nuestra segunda invitada, como es la licenciada Diana Izquierdo, quien es coordinadora zonal de recuperación y también es parte fundamental de Colectivos Cabos. Así que bienvenidos a nuestro tema. El día de hoy nuestro objetivo es concientizar a nuestra audiencia sobre la importancia de separar de forma adecuada los desechos, botellas, cabos que lleguen a nuestra vida. Bienvenido, ¿cómo está? Magíster Sergio. Cuéntenos, magíster, Sergio, ¿qué es economía circular? Y también cuéntenos un poco sobre este proyecto de Colectivos Cabos. ¿Cómo nace? A ver, parto primero de cómo nace Colectivo Cabos, luego lo conecto con la economía circular. Colectivo Cabos nace de una problemática que estaba presente en todas las costas ecuatorianas y bueno, en gran parte a nivel latinoamericano. ¿Cuál es la problemática que realmente estaba afectando? Es que la zona, y a mí me sorprendió muchísimo hace un montón de años que estoy en Ecuador, hace unos 7 años ya que estoy acá, y encontrarme una particularidad en las playas que no habían en otras regiones, y es encontrarte cabos en la arena. Puedes encontrar un montón de contaminaciones, tapitas, cucharitas, pero cabos es muy mucho, ¿no? Entonces, con el tiempo me fui involucrando en el tema, tratando de investigar, conocí a un par de personas que estaban vinculadas con temas de reciclaje, recuperación y limpieza de playas. Conocí a la gente de Mingas por el Mar, con Cecilia Torres empezamos a hacer algunas pruebas, conseguimos un laboratorio donde pudimos recuperar material, cabos, y llevarlo a un laboratorio y saber y identificar qué se podía hacer con ese material, si tenía algún nuevo uso. Y confirmamos que efectivamente es un material que está hecho de polietileno y polipropileno principalmente, y por tanto es 100% reciclable, es plástico. Y a partir de ahí, luego empezamos a trabajar en conjunto con la Universidad Casa Grande en un proyecto donde empezamos a idear un modelo de economía circular para intentar revalorizar los cabos de pesca, de manera de, por una parte, minimizar el impacto ambiental, y por otra parte que generase una nueva manera de generar una economía local e inclusiva en el país. ¿Qué termina impactando esto en el tema de economía? Hay varias miradas que se cruzan, ¿ya? Primero es, ¿qué tiene que ver con la economía circular en sí mismo? La economía circular lo que busca es que el proceso económico de producción minimice la mayor cantidad de recursos posibles y también favorezca la reutilización de recursos que se utilizan. Ese es el fin más sencillo de la economía circular. Para nosotros, ¿qué es lo crítico? No es solamente agregar y trabajar bajo un modelo de economía circular, sino para nosotros es súper importante agregarle los términos de inclusivo y local. ¿Por qué inclusivo?
es porque no, si para nosotros, en nuestra mirada, no sirve de nada que nosotros seamos una compañía o una empresa, una organización, una universidad, lo que sea, que termine haciéndose cargo de todo el proceso, que generen todo el proceso y de alguna manera las retribuciones para esa organización. ¿En qué creemos nosotros? En que todos los actores que participen de la cadena tienen que tener un beneficio al respecto. Desde quien participa en la recuperación, que participa en la transformación, etc. Entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar esta idea de trabajar de manera de inclusión, de nosotros como Colectivo Caos, no acaparamos todo el proceso de producción, o sea, lo hacemos completo, desde la recuperación hasta la colocación de nuevos productos en el mercado, pero incluyendo en ese proceso a pescadores artesanales, a las cooperativas de pesca, a las comunidades locales, a fabricantes, a plantas recicladoras que existen, no estamos nosotros desarrollando. Sergio, perdón que te interrumpa. Sí, claro. Sí, mira, en esta línea que me estás hablando, me dices que no eres ecuatoriano. No. Perfecto. ¿Cuál fue esa motivación que te llevó a trabajar en la zona costera de nuestro país en este proyecto de colectivos de cabos? Porque hasta donde sé es uno de los pocos proyectos que existe en nuestro continente, sobre todo. Sí. A ver, la realidad es que yo llegué acá por otro tema nada que ver. Yo trabajo de la publicidad, de la comunicación de publicidad. Llegué acá, me trajo una agencia de publicidad y empecé a trabajar acá en publicidad hace 7 años, aquí. Había trabajado en Chile, había trabajado en España. Y estando acá me encuentro con esta realidad de contaminación brutal. Y ahora me parece como... perdón la palabra, es ridículo que exista. Entonces al final empezamos a trabajar en este proyecto y a partir de eso generamos este modelo de economía circular. De alguna manera lo que hicimos fue montar un negocio social donde el fin es un modelo de negocio, pero el fin del modelo no es generar utilidades para los socios, sino es poder reinvertir el capital en el propio proyecto. Correcto. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? Y ahí lo último para conectar lo que decía hace un minuto respecto a lo importante de lo local, es que algo que es muy crítico en Latinoamérica, y creo que es una manera que tiene que cambiar, la manera en que tomamos estos procesos. Latinoamérica en general tiene un sistema de producción y explotación de los recursos donde la generación de valor no se genera local. Lamentablemente así es. Lamentablemente. Entonces, podemos ver históricamente desde el petróleo en Ecuador, pero el gas en Argentina, el cobre en Chile, el insumo o el recurso que exista, lo que hacemos es sacarlo en bruto, mandarlo afuera, se agrega valor afuera y luego lo compramos con el valor agregado. Entonces eso hace, primero, vendemos solo los productos en brutos y segundo, no se desarrolla el país. ¿Qué queremos cambiar con esto? Es que la producción, todo el proceso de la recuperación y la producción y la generación de valor la hacemos a nivel local. Correcto. Entonces, eso de alguna manera esperamos que favorezca desarrollar la industria de la recuperación y la transformación de residuos. Gracias, sé que así va a ser. Ok, vamos entonces con nuestra segunda invitada, como es la licenciada Diana. Hace unos días hablábamos un poco sobre el tema del reciclaje y saber de forma ordenada, ¿verdad? Saber cuál es este proceso de diferenciar el reciclaje en este tipo de materiales. Quiero saberlo enfocado a la parte oceánica, ¿no? ¿Cuál es la importancia del reciclaje dentro de los océanos? Bueno, pues muchas gracias, Lourdes. Realmente es impactante la data que existe, la poca data, pero hoy por hoy alrededor del 70% de la contaminación en nuestros océanos es por macroplásticos. Y de ello, alrededor de un 65% es netamente por artes de pesca, lo cual está afectando de gran manera no solamente al ecosistema marino, a la fauna marina, que si bien es cierto, casi que mensualmente o semanalmente nos vamos enterando de diferentes criaturas marinas que se ven afectadas e incluso mueren por tema de los cabos de pesca, por ejemplo, mallas, tanto tortugas marinas que quedan enredadas o que consumen estos macroplásticos que se van desintegrando y se vuelven microplásticos, ballenas que hemos encontrado, por ejemplo, a las orillas de Manta totalmente llenas de cabos de pesca y demás fauna marina. Hoy por hoy hasta las langostas están sufriendo por el tema de los falsos corales que se van formando por los plásticos en el fondo del océano. Y no solamente eso, sino que ya se comienza a volver mucho más preocupante hacia la mirada del ser humano, ya que estos macroplásticos que se van desintegrando en el océano se convierten en microplásticos que luego los peces los consumen. Y luego pues nosotros los consumimos también en la cadena alimenticia, por lo cual hoy por hoy ya se ha detectado partículas de plástico en el organismo humano.
Realmente el porcentaje aún no es tan grande, no es tan alto, y no se sabe qué tan nocivo vaya a ser a futuro cuando esto vaya aumentando. Entonces ya vemos que hay una afección incluso en el tema de salud ante el ser humano. Entonces es muy importante hacer algo al respecto. Si bien es cierto, hoy por hoy hay un gran índice de contaminación, como nos decía Sergio, es impactante recorrer las playas del Ecuador y comenzar a ver ya no solamente botellas plásticas, cucharas, tarrinas, sino comenzar a ver cabos de pesca, algunos hasta de 20 diámetros abandonados en las playas, y esto es lo que vemos. Falta todo lo que no vemos en el fondo marino. Sí, entonces es importante comenzar a hacer una acción de recuperación, pero también es muy importante trabajar en la prevención. Yo, como siempre digo, la recuperación es súper difícil, muy costosa, tanto en el tema del esfuerzo, el tiempo y el costo económico que tiene el poder recuperar este tipo de contaminante que es tan pesado, que se encuentra enredado en rocas, atascado en la arena. Es súper difícil el poderlo recuperar. Por ende, también se vuelve costoso. Es mucho más viable el comenzar a trabajar incluso en la educación ciudadana, cambiar el chip de todos y comenzar a prevenir este tipo de contaminación. No hablando solamente de los plásticos de primer uso, sino incluso en el día a día del trabajo del gremio pesquero, tanto artesanal como industrial. La prevención nos ayudaría muchísimo. Muchísimas gracias, licenciada. Sergio, ¿en qué sentido se folclorizan los datos con el uso de informativos en temas de reciclajes? A ver, lo que pasa, hay algo que nosotros planteamos del colectivo Cabo, y es que cuando nosotros hablamos de que, o Diana menciona hace unos minutos, dice el 70% de la contaminación es por macroplásticos, la gente dice, sí, eso debe ser mucho, pero ¿cómo lo dimensiona? O decimos, nosotros podemos darte data, decir, cada fin de semana en mingas que hacemos con la gente, con las comunidades, se recuperan 300, 400, 1000 kilos. Y eso equivale a, qué sé yo, 40 kilos de CO2 en la atmósfera. Y la gente dice, vale, todo eso suena genial, pero ¿qué significa eso? ¿Qué entiendes? Cuando nosotros hablamos de la folclorización de los datos, tiene que ver, no vamos a ser capaces, como sociedad, de cambiar los chips, de romper los paradigmas, si no realmente entendemos la problemática de una manera que sea sencilla y no sea tan técnica. Entonces, justo conversábamos la semana pasada con Diana y con diferentes personas que nos tocan en el día a día, y cosas muy sencillas, pero por ejemplo hay un tema de romper paradigmas. Cuando hablamos de cabos, al final del día lo que estamos hablando es un insumo. Entonces ya el dejar de hablar, por ejemplo, de basura, o sea, al final nosotros, por ejemplo, no hablamos sobre basura en las playas. ¿Por qué? Porque el 99% de los desechos que generamos como seres humanos son potencialmente reciclables. ¿De qué depende? Del estado en que se recuperan, del sistema en que se generan, de recuperarlos a tiempo, de que se contaminen lo menos posible, y obviamente hay un costo económico también. Muchas veces alguien te va a decir eso no se puede reciclar, y vuelvo y digo, el 99% de las cosas que generamos como residuos se pueden reciclar. Luego es muy caro hacerlo, por eso nadie quiere hacerlo, nadie quiere asumir eso, pero de poder se puede, desde lo electrónico, desde lo que quieras. Entonces, por ejemplo, paradigma que hay que romper es entender que no estamos generando residuos. O sea, cuando hablamos de cabos recuperados, hablamos de residuos recuperados que son un potencial insumo. Y eso nosotros nos referimos con la idea de folclorizar esos datos, de aterrizar a qué significa. Hablábamos de lo diferente que puede ser para niños cuando separan residuos en, qué sé yo, en su colegio, en su casa, de botellas. Entonces dicen, ok, estamos reciclando. Y el que sepan que eso no es reciclar, que sepan que eso es separar residuos, y que está muy bien, es parte de la cadena, pero no es el reciclaje. Luego, ¿cómo hacemos que ellos participen del reciclaje? Decíamos, estamos viendo la posibilidad de instalar, por ejemplo, trituradoras de plástico en colegios. ¿Para qué? Para que los niños y la comunidad educativa en general, no solamente los niños, una comunidad universitaria, por ejemplo, también podría hacerlo, no solamente separen residuos, sino que sean capaces de convertir ese residuo en un nuevo insumo. Entonces, cambiar los chips, decir, no estamos hablando de basura, estamos hablando de residuos. No estamos hablando solo de residuos, estamos hablando de potencial insumo. ¿Y cómo trabajamos la data en torno a eso? Es cuando para nosotros decimos, estamos folclorizando datos que eventualmente son muy técnicos, pero que no entiende nadie. Es decir, no solamente hablar con estadísticas numéricas, sino también explicar de forma más clara
lo que significa el tema del cuidado y la gestión del medio ambiente. Exactamente. O sea, cuando nosotros decimos, a nosotros nos piden, hoy día está muy de moda como el tema de hablar de la cantidad de CO2 que se emite y la huella de carbono. Y si nosotros hacemos una pregunta, probablemente a la audiencia abierto, la cantidad de gente que sabe de qué significa la huella de carbono sean 2, si es que son 2. Y eso tiene que ver por cómo puede ser que algo que se ha hablado durante tantos años, que se ha hablado a nivel político, a nivel económico, a nivel social, no tenga gran connotación dentro de lo que es la academia. Exacto. Entonces creo que hay un rol también desde la academia, que nosotros trabajamos mucho con la academia y nos importa mucho hacerlo y seguir haciéndolo precisamente por eso, porque cómo traducimos, cómo somos capaces de traducir esos lenguajes que parecen ser muy complejos de una manera muy, muy sencilla, muy corriente. Gracias, Sergio. Licenciada, para nosotros el proyecto colectivo Cabos, ya nos explicó Sergio que nació una idea desde Casa Grande, esta universidad que está articulada con el trabajo de ustedes. Este colectivo que está formado en gran parte de ustedes como pilares fundamentales, ¿cuántas toneladas al mes, al año ustedes recaudan y cuál es el valor que le vuelven a dar? Sí, bueno, realmente en el accionar apenas nosotros vamos para junio de este año cumplir un año, ¿sí? Venimos trabajando desde la investigación, ya 2 años en realidad, y a partir de junio del año pasado nosotros logramos hasta diciembre recuperar alrededor de 15 toneladas netamente de cabos, lo cual fue un resultado bastante bueno para apenas haber iniciado ya la actividad propiamente en campo. Nace en Playas Villamil, donde se encuentra nuestro centro de acopio, ¿sí? Y a partir de ello, y viendo la realidad que se vive en todo el perfil costero ecuatoriano, decidimos comenzar a expandirnos, a expandir nuestros puntos de recuperación. Entonces, hoy por hoy, apenas estamos en mayo del 2023, estamos trabajando ya en otras localidades como Salinas, como Manta, como llegando ya a Las Tunas, bueno, y tenemos otros puntos vistos ya para bordear todo el perfil costero y vamos alrededor de, en estos 4 meses, alrededor de 10 toneladas ya recuperadas. Entonces vemos que realmente el podernos expandir en los puntos de recuperación nos ha multiplicado el resultado, porque estamos hablando de que ya casi llegamos a los resultados del medio año anterior. Resultados obtenidos antes. Así es. Ok, muchísimas gracias. En la pregunta anterior que le hice, sentí su preocupación, ¿ok? Estoy interpretando sus palabras. Sí, en el tema de que la academia y ciertas instituciones estatales, públicas y privadas no tienen como normativas la cultura ambiental. En este sentido, le hago la pregunta, ¿no? ¿Cuáles creen usted que son esas normas que deben regir para estas empresas para que tengan esa parte cultural en la gestión ambiental? A ver, parto, es muy buena la pregunta porque es un tema muy crítico en Latinoamérica en general, pero sobre todo en Ecuador, a diferencia de otros países latinoamericanos. Lo más crítico es que no existen normas ni leyes en el país. Las empresas industriales ni los pescadores artesanales tienen normas, ni regulaciones, y luego las pocas normas que existen, lamentablemente, no se supervisan, no se monitorean. Te pongo ejemplo. En Playa Villamil, en la zona de Playa Villamil, entre Playa Villamil y Pozorja, toda la zona de Villa Data, que es como la playa más cercana a Guayaquil, es una área protegida. Hace 2 años está vigente una ley que prohíbe los plásticos de un solo uso en todas las áreas protegidas. Correcto, así es. Hace 2 años que no se cumple esa ley. No existe una vigilancia, nadie monitorea, nadie sabe quién está a cargo, los comerciantes no tienen ni idea, ni siquiera se ha socializado. Entonces, al final del día, tú dices, es muy dramático la problemática, no solamente o sea, hay una falta de regulación, falta de normativa, falta de leyes, pero también hace falta cómo socializamos la problemática, no solamente el tema de poner leyes. De hecho, está comprobado que solo poner leyes no cambia absolutamente nada. No funciona. Entonces, al final del día es cómo somos capaces de generar planes en conjunto y entender que es una problemática de toda una comunidad o de toda la sociedad y no es de alguien en particular. Las empresas tienen un rol fundamental, las empresas lamentablemente tienen un nivel de contaminación brutal. La cantidad de desechos que hoy día están haciendo, y que digo desecho, lo pongo en ese contexto porque están desechando un material que eventualmente sí es reutilizable y no, como no hay regulación, como no les interesa, como implica un costo extra,
no les interesa. Ahora, hay una muy mala evaluación respecto a eso, de ahí un poquito desafiamos también a las diferentes organizaciones que si tú miras y evalúas realmente el costo que te significa desechar un recurso versus reutilizarlo, es infinitamente menor, o sea, no tiene ningún sentido. Sergio, interpreto tus palabras una vez más, ¿verdad? Me dices que es lamentable que sí existen estas normas, pero que no se cumplen, no se les da la gestión adecuada que debería ser para los emprendedores que están deambulando en este sector en áreas protegidas, que deberían ser custodiadas por el Ministerio del Ambiente. Sí, con el Ministerio del Ambiente y otras entidades también, porque por ejemplo, cuando hablamos del sector pesquero en particular, la gran industria tiene que tener regulaciones. Cuando nosotros hemos tenido estimaciones con datas conversadas con las grandes empresas pesqueras y una gran empresa pesquera en el país, que es un país pesquero en general. Correcto. O sea, somos líderes en camarones, somos segundos en atún en el mundo, en exportación, y son empresas que pueden generar desechos por 10 toneladas al mes. Si lo multiplicamos por la cantidad de industria que existe o las grandes empresas, es brutal. No hay registros, no hay data. Cuando nosotros empezamos a trabajar hace 1 año, 2 años casi, investigando, no había data. No hay data formal. El Ministerio de Ambiente no tiene data. Nosotros estamos trabajando con ellos hace un tiempo, como tratando de generar colaboración, pero el Ministerio no tiene data. Situación complicada, una situación que evidentemente nos deja mal parados dentro de lo que es el proceso de reciclaje en los océanos. Sergio, hace un momento hablábamos sobre la importancia de normativas que deben tener las instituciones estatales sobre este tema de gestión ambiental. En ese sentido, dice la pregunta. Ahora la quiero cambiar un poco al tema de las empresas privadas. Ellos tienen normativas. ¿Y qué se le exige para que además de que ellos las cumplan, la puedan difundir con la comunidad? Lamentablemente tampoco hay mucha normativa en temas ambientales. Hay normativas de otros procesos, otros protocolos. Hay normativas sobre desechos peligrosos. El problema es que la gran mayoría de los desechos que se generan en el día a día, tanto las personas en sus casas como en las compañías, son desechos comunes, no peligrosos. Y sobre eso no hay regulación. Entonces, los cabos entran en una categoría de desecho no peligroso. Las cucharitas, la funda, las botellas, todo eso es un desecho no peligroso. Y eso es un tonelaje brutal, enorme. Los vertederos están colapsando. O sea, ya no hay espacio en los vertederos. Tampoco es que uno dice, solamente tiene que ser un tema de llevarlos correctamente a su sitio. Tiene que cambiar el switch completo. Es decir, mientras sigamos pensando en un desarrollo de la sociedad en general en base a la producción, estamos muy limitados y vamos a estar con muchos problemas. Hay que cambiar las políticas hacia cómo somos capaces de reducir consumo o de consumir más cerca. Y esas líneas de desarrollo, que son líneas de desarrollo más ecológicas, es hacia donde debería de caminar. No se trata solamente de legislar para bloquear eventualmente lo que una empresa hace, sino cuál es el modelo de sociedad que queremos seguir desarrollando hacia adelante. En eso han habido algunos avances interesantes en Ecuador, a diferencia de otros partidos, así como Ecuador tiene cosas muy ¿Cómo cuáles? malas. Esos avances interesantes, ¿cómo cuáles? Nosotros lo planteamos de tal manera en que, si tú lo miras, hay países como Chile, como Colombia, que han desarrollado tales niveles de economía que cambiarlas es muy difícil. Y Ecuador, así como hay muchas cosas que no tiene, donde nos parece esa sensación de que estamos muy atrás en otras cosas, tiene algo interesante, y es que como hay muchas cosas que no están hechas, las puedes hacer por primera vez bien hechas. Entonces, cuando Diana decía que estamos implementando este primer sistema de recuperación permanente de arte de pesca que no existe en Ecuador y no existe en casi ningún país de Latinoamérica, algo interesante aquí es que hay una diferencia importante. Hay un gobierno nacional y hay gobiernos locales. Y lamentablemente la gestión de residuos está dada para los gobiernos locales. Eso significa que el gobierno local de acá con el gobierno local no se comunican, no hablan, no hay interrelación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En vez de estar socializando con el discurso de hoy, esto deberían cambiar, deberían hacerlo, fue empezar a hacerlo nosotros. Y desde ahí propiciar el cambio trabajando con los diferentes gobiernos locales. Entonces, cuando hablamos de este sistema, ya para cerrar la idea, este sistema lo que nos está permitiendo es poder recuperar en territorio los residuos, poder trasladarlo a nuestro centro de acopio. A nuestro centro de acopio hacemos un proceso de contaminación de esos residuos, luego lo trasladamos a plantas de transformación, donde los transformamos en nuevos productos. Y esos nuevos productos luego volverán a estar recolocados en el mercado.
Excelente. Esa línea, de alguna manera, lo que nosotros planteamos es cómo somos capaces, no lo hacemos solo, trabajamos un montón de gente, trabaja Fundación Favorita, trabaja con nosotros, trabaja Gira, trabaja DP World, trabaja la Universidad Casa Grande, trabajan las cooperativas de pescadores artesanales, trabajan algunos municipios. O sea, tenemos que, eso no es un tema de, nosotros hemos hecho todo solo, no lo hemos hecho solo, no lo vamos a hacer. Pero ese es el cambio de dinámica que creemos Ecuador tiene la oportunidad de estructurar, que en otros países es mucho más complejo. Acá todavía hay una tierra virgen que tiene cosas malas, como pocas leyes, pero que se pueden porque te permite empezar desde cero. Hemos evidenciado cuál es la importancia del reciclaje y saber de manera adecuada la separación de ellos. Para culminar nuestro programa, vamos a dejar un mensaje para nuestra audiencia. Bien, nosotros como Colectivo Cabos nos gustaría muchísimo poder invitar a toda la comunidad desde las diferentes ciudades o localidades que nos puedan ver a ser parte de esta solución. En cada punto de acopio, tanto en Playas Villamil, en Santa Rosa, en Anconcito, hoy por hoy se están realizando mingas mensuales de Colectivo Cabos, donde la comunidad puede participar para ayudarnos a recuperar a orilla de playa estos cabos de pesca y ayudarnos a que dejen de ser contaminantes y comiencen a ser reutilizados. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Colectivo Cabos en Instagram, para que vean las fechas en que se realizan estas mingas y contactarnos para ser parte de ello. Gracias, licenciada. Sergio. Bueno, primero, gracias por la invitación. Encantado de venir, participar y encantado de que vayan ustedes también a participar con nosotros. En la instancia que quieran, como decía Diana, hay una instancia interesante de recuperación, pero también el proceso que hacemos es bastante más complejo. O sea, hay un tema de, si hay gente que está interesada en temas de comunicación, en temas de socialización, en temas de educación. Hay un tema importante, el tema de educación ambiental, donde nosotros trabajamos, a diferencia de otras organizaciones, que también trabajamos con ella, por ejemplo, con Minos por el Mar o con el SOA, que trabajamos apoyando temas de educación. A nosotros nos interesa mucho trabajar el tema con adultos, con la educación de adultos, que es diferente a la educación de niños, que tiene otros formatos, que tiene otros modos. Andragogía. Y es un reto muy importante, ¿no? Porque al final del día son comunidades que no están, que muchos no tienen un nivel de educación importante, y decimos como, bueno, ya no hay nada que hacer con ellos, vámonos a los niños. Es como que no, los adultos es importante. Si los adultos no son conscientes, no hay futuro de los niños. Y luego también hay temas de innovación. O sea, estamos empezando a trabajar temas en prototipos de productos. Hay gente que le interesa el diseño, le interesa las comunicaciones. Por eso yo vuelvo y digo, la comunicación, el diseño industrial, la investigación, el vincularse con las comunidades. Hay mucho por hacer, y siempre van a haber pocas manos para lo que necesitamos. Así que cuando quieran. Gracias, y por ti y por mí aprendamos a reciclar. Ok, chicos. El regalito en vivo. Listo, nosotros trajimos un regalito por parte del Colectivo Cabos, que es uno de nuestros primeros productos hecho a base de cabos reciclados. Sí, una pulserita de Colectivo Cabos para que sea parte del equipo ya. Ok, ya somos parte del equipo. Así es. Y STG trabaja con Colectivo Cabos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.